Amén. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Hay escuela dominical? Sí, los niños pueden salir a la escuela dominical. Amén. Jesús, gracias. Quiero ser breve esta mañana y quisiera que me acompañaran a Hebreos capítulo 11. Aquí, en Hebreos 11, encontramos una lista de los hombres de fe y sus hazañas, lo que ellos hicieron. Ahí encontramos a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás. Y, como dije, encontramos sus hazañas. Pero hermanos, una cosa es la fe de los hombres y otra cosa es los hombres de fe. La fe de los hombres es aquella que dice: yo puedo, el Señor está conmigo. Pero la fe de los hombres, pero los hombres de fe, ellos son movidos por la fe. No es al revés. La fe de los hombres mueven su fe. Ellos se mentalizan de que todo me va a salir bien por fe. Pero los hombres de fe es diferente. Los hombres de fe son aquellos que son movidos por la fe. Ellos tienen toda su esperanza en la fe. En Hebreos 11, verso 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esos eran los hombres de fe y todas las hazañas que hicieron. Pero en el verso 39 encontramos una promesa para nosotros si somos movidos por la fe. La fe de los hombres es aquella que le dice al hermano: hermano, por fe usted va a caminar. Por la fe usted es sano ya. Declare su sanidad. Y el hermano dice: sí, declaro que soy sano, pero sigue enfermo. Esa es la fe de los hombres. Pero cuando es la fe de Dios moviéndose,
es todo lo contrario. Cuando Él dice, sé sano, es sano. Amén. Recuerdo una vez orando por una hermana enferma. Uno de los pastores que estaban ahí orando por la enferma le dijo, dice el Señor que su enfermedad no es de muerte. Así que, hermana, usted es sana. Semanas más tarde la hermana murió. Porque la fe de los hombres no sirve. Tenemos que oír de Dios. Tenemos que ser movidos por la fe. Y no nosotros querer mover la fe. Pero en Hebreos 11:39, hablando de ese listado de hombres, dice, y todos estos, Noé, Abraham, Moisés, etc. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso me da esperanza, hermanos. El Señor va a moverse a través de la fe. Y una vez más, el Señor va a tener una lista de hombres y mujeres que serán movidos por la fe. Dios quiera que seamos encontrados en este grupo. Amén. Que sea la fe la que nos mueva. ¿Qué es la fe? Tenemos que entender que ellos fueron movidos por fe y no la fe movidos por el hombre o por ellos. Dice Hebreos 11, ahí mismo en el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Romanos 10, versículo 16 nos dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene que ver con oír de Dios. No podemos decirle a un enfermo que será sano si no hemos oído de Dios. Podemos pensar que así va a ser. Podemos tener la convicción en nuestro corazón. Pero eso no es la fe de Dios. Tenemos que oír a Dios. Y hermanos, Dios en estos tiempos va a empezar a hablarnos. Y si tenemos oídos para oírle, haremos proezas, sanidades vendrán y muchas otras cosas. Pero tiene que ver con
oír de Dios. Y hace unas semanas mirábamos la diferencia entre oír y escuchar. Y este oír tiene más que oír algo, sino más bien de escuchar la voz. Si solo oímos la voz, no vamos a obedecerla. Pero si la escuchamos, Dios va a hacer proezas. La fe es obedecer la palabra que hemos oído, o la palabra, mejor dicho, que estamos oyendo o escuchando. Como el niño estaba en el incendio y estaba en el segundo piso, y el padre estaba abajo viendo a su hijo, y el padre le gritaba: tírate, que yo te agarro, o yo te cacho, como decimos, tírate. Pero el niño tenía un problema, por el humo no miraba a su papá, y le dijo: papá, es que no te veo. Y el padre le dijo: lo más importante es que yo te vea, tírate. Y el niño se tiró y el padre lo agarró. Así funciona la fe. El niño no se hubiera tirado si él no hubiera escuchado la voz de su papá diciéndole: tírate. Si el niño hubiera dicho desde el segundo piso: mi papá va a estar ahí de seguro, y tirarse, seguro que no. Seguro que quizás hubiera muerto de la caída. Pero por eso necesitamos oír. Amén. Imagínense que ahorita yo le dije, de repente, un joven en medio del servicio se levantara y pegara un grito. Nos asustaríamos. ¿Qué le pasó? Y le preguntáramos: ¿por qué gritaste? Y él diría: es que sentí la fe, que si gritaba me iban a dar un premio. Esa es la fe de los hombres. La fe de Dios es diferente. Si yo le digo al muchacho: ponte de pie y grita, y te daré un regalo, inmediatamente él se para y grita y va a recibir un regalo. Amén. Así funciona la fe del hombre y la fe de Dios. La fe tiene que ver por el oír, no por lo que yo pienso. La voz de Dios podemos oírla a través de nuestras autoridades, entre ellas los más cercanos, los padres. Dios usa mucho a los padres para que oigamos su voz, sobre todo cuando somos niños y adolescentes, aún jóvenes. Pero en Hebreos 11, verso 6, Hebreos 11, en el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible, oigan, pero sin fe es imposible
agradar a Dios. Qué terrible. La fe produce obediencia porque la escuchamos su voz y obedecemos. Yo recuerdo por años, cuando era joven, le preguntaba a mi mamá: mami, ¿qué quiere para su cumpleaños? Que te portes bien, que seas obediente. Y yo creo que eso funciona en todos los padres, amén. Eso es lo mejor que puede darnos nuestros hijos, obediencia, que oigan nuestros consejos. Caso contrario, aunque le den un anillo, un reloj de oro, no va a llenar sus expectativas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos aprender a oír y a obedecer. Igual los hijos tienen que aprender a oír o a escuchar los consejos de sus padres. Si no, van a tener problemas serios, no solo con sus padres, sino con Dios mismo, porque Dios no va a bendecirlos. Dios desprecia la rebelión. El Señor no hace caso a la rebelión, a la desobediencia. Y Él va a tratar con nosotros si no aprendemos a obedecer a nuestros padres. Será un camino largo y doloroso. En Efesios 6, versículo 1. Pasajes que hemos leído por años. Hijos, hijas, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, si obedecemos a los padres, estamos haciendo lo que es correcto y justo delante de Dios. Si hay alguien que ama nuestra vida, es el Señor, y luego nuestros padres. Nos aman incondicionalmente, pero debemos aprender a obedecerlos. Y si los honramos, si los obedecemos, dice que nos irá bien en la vida, seremos prósperos. Amén. Nos irá bien, seremos bendecidos. Tendremos la bendición de Dios sobre nosotros. Y dice algo más: y seas de larga vida sobre la tierra. Para mí, lo más triste que yo veo hoy es ver que los cristianos, y sobre todo los jóvenes, están viviendo como que tuvieran 30 años más de vida. Hermano, Dios puede cortar nuestra vida de la noche a la mañana si Él quiere. Amén. Pero hacemos planes a futuro.
Como alguien dice, siempre la pregunta que hacen, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? No lo sé. Quizás orando, buscando al Señor, congregándome fielmente. De aquí a 5 años me veo con un Mercedes. De aquí a 5 años me veo con una casa propia. Como dijo el Señor al rico: necio, hoy mismo vienen a a buscar tu alma. Hermanos, hoy es tiempo de buscar al Señor. Hoy es tiempo de doblar rodillas, de pedir misericordia. El tiempo es tan corto. Es tan corto que si no buscamos al Señor, no pasaremos de 5 o 7 años de vida. Que el Señor nos ayude. Proverbios 3, verso 1. Proverbios 3, verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si guardamos su ley y sus mandamientos, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, cuando yo era niño, o mejor lo es de aquí hace 50 años, yo nunca había escuchado la palabra, ni existía en mi vocabulario la palabra depresión. Yo jamás supe de una vida que estuviera en depresión, jamás. Hasta hace un par de años, que es una palabra famosa, la depresión, que las enfermedades mentales. Para mí un enfermo mental era un loco cuando yo era pequeño, ¿no? Pero hoy no. Hoy las enfermedades mentales, pobrecitos, va a entrar en depresión. Y hermano, es increíble. Pero los suicidios más comunes en este tiempo son producto de la depresión. Y son jóvenes. Me cuesta recordar una persona adulta de la tercera edad, si quiere, que se haya suicidado por depresión. No sé si habrán, yo lo he leído últimamente de eso, pero sí de jóvenes, niñas de 18, 20 años que se han suicidado por una depresión. Increíble. ¿Por qué? Quizás porque no han honrado a sus padres. Porque Dios es muy claro, prometiendo larga vida y seremos benditos
si obedecemos, si oímos su voz y la de nuestros padres. Proverbios, ahí mismo, capítulo 3, verso 21. Dice, Proverbios 3, 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no va a tropezar. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Guarda el consejo de tus padres y serán vida a tu alma, y vas a caminar confiadamente y tu pie no va a tropezar. Y me gusta lo que dice el verso 24: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿qué dice? Será grato. Hermanos, otra cosa que por años yo nunca lo oí, hasta hace poco, la palabra insomnio. ¿Cuántos viven con insomnio? ¿Por qué será? Toman pastillas y aún así no pueden dormir. Y tienen miedo. Viven con temor. Ay, es que me asustan. De seguro no estás bien. Ay, es que, como dice aquí, tenemos temor. Al pavor repentino. Vivimos miedosos sin saber por qué. Vivimos afligidos sin saber por qué. ¡Qué locura! Tenemos que aprender a confiar en Dios. Hermanos, yo crecí miedoso. Yo llegué a los 14 años y dormía con la luz encendida. ¿Se pueden imaginar? Llegar 14 años y con la luz encendida. Porque me daba miedo. Ah, sí. Y la puerta del cuarto abierta para salir corriendo por cualquier cosa. Y muchos viven así. Y si el Señor no los liberta, seremos cautivos del enemigo. Porque, hermanos, eso es vivir bajo la cautividad y el miedo de Satanás. Si estamos bien con Dios, con nuestros padres, somos obedientes, no tendremos miedo. Tendremos un sueño grato. Yo recuerdo pequeño, yo tenía muchas pesadillas y me daban miedo. Hoy tengo hace años
que no tengo pesadillas. Y si tengo una pesadilla, no me da miedo. A lo que soñé hoy, qué locura. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir confiados en el Señor. Si aprendemos a guardar sus mandamientos, a obedecer a nuestros padres. Recuerdo cuando mi hijo mayor era un bebé, quizás año y medio, menos quizás. Él no le gustaba dormir. En la noche era un problema. Y si dormías, quería dormir chineado de la mamá. Y recuerdo una vez me dijo ella, ya no aguanto, ¿qué hacemos? Este niño no se duerme. Y eso era todos los días. Y yo recuerdo que le dije, voy a orar. Me fui a orar. Y le dije, Señor, ¿por qué este niño no duerme? Y él me dijo, porque tiene pesadillas. Porque a pesar que el niño quizás no veo una película en su mente, pero ve imágenes. Y esas imágenes producen miedo. Y recuerdo que me fui donde ella y le dije, el niño tiene pesadillas, oremos. Y oramos. Y fue, si no la última, la penúltima noche, que ese niño no quería dormirse. Era un niño, un bebé, con pesadillas. Porque hermanos, Satanás siempre va a atacarnos. Y si sabe que somos miedosos, olvídense, halló tierra fértil. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a dormir en un cementerio una noche. Ojalá que todos. ¿Cuál es el problema de estar en un cementerio? Todos están muertos, todos están dormidos. Los que asustan son los vivos. Algo está fallando en nuestros corazones. No estamos en paz con Dios. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Que Dios nos ayude. Que el temor de Jehová esté con nosotros. No sé si lo hablé aquí, pero cuando yo recibí al Señor en medio de la guerra del país, yo era un joven de 20 años y tenía amigos que eran guerrilleros y tenía amigos que eran militares. Una mañana, cuando desperté entre dormido y despierto, el Señor me habló una palabra: prepárate para en la noche. Y me dio un salmo.
donde dice que los enemigos saetean al justo, pero el Señor va a guardarlos. Alguien que era amigo mío me dijo: los militares, la policía, tiene un listado de todos los guerrilleros y tú apareces en ese listado. Así que lo más seguro es que te van a llamar. Ya había oído, dije eso la semana pasada, no. Te van a llevar, te van a ir a traer a la casa. Y yo dije, ok, está bien, pero me acordé de lo que Dios me había hablado y dije, no hay problema. En la noche oí ¡prum! Golpes, ¡pum! Como que alguien saltó el muro de la casa. Y me levanté a ver por la persiana y vi mi casa rodeada de policías, de soldados. Me afligí. Fui a despertar a mi mamá. Mamá, ahí están los policías, los soldados están rodeando la casa. Y mi mamá se levantó también y fuimos a ver por la persiana. Y mi mamá se afligió y dijo, ay Dios mío, pero nosotros estamos aquí viendo. Y atrás había un soldado. Y cuando mi mamá dijo eso, le dijo, señora, no se preocupe, solo andamos vigilando. Pero vimos que tienen un carro en el garage y tiene las luces encendidas. Vaya a apagarlas. Me dio cierto descanso, pero con miedo. Abrí las puertas de mi casa, salí al garage y era cierto. Así que apagué las luces del carro y en eso los policías se fueron. Qué descanso. Y dormimos bien. Noches más adelante, en la mañana llega un amigo a decirme en mi casa, mira, los cheros aquellos que son subversivos tienen un listado de todos los que van a matar porque son dedos. Y vos tenés muchos amigos militares. Así que estás en el listado. Así que andate. Yo dije, no me voy a ir. Dios me ha guardado, va a guardarme. Él me lo prometió. Muchos amigos míos se fueron. Unos bien en Estados Unidos, otros en México, otros en Canadá. Y me quedé. Y en la noche estaba leyendo la escritura del profeta que cuando llegaron unas personas, él dijo, vive Jehová, que si soy siervo de Jehová, caiga fuego y los consuma. Y consumía a los soldados. En eso oigo otro tropel. Apago la luz. Llamo a mi mamá y le digo, oí otro tropel. Y vamos a ver. Y eran los guerrilleros. Hoy eran los guerrilleros quienes estaban alrededor de mi casa. Y le dije, mamá, vamos a orar. Y nos fuimos a otro cuarto a hincarnos a orar. Pero en ese momento me levanté y me puse en la puerta de mi casa y dije, Señor, si tocan la puerta o un balazo cae, voy a decir, vive Jehová, que si soy su siervo, caiga fuego y los consuma. Y era mi convicción, hermanos, una convicción que no venía de mí. Y me fui a orar con mi mamá, nos hincamos en la cama, oramos. Y orando nos quedamos dormidos. Cuando vinimos a ver, eran las 6 de la mañana, empezaba a salir el sol. Mamá, nos dormimos. Sí, hijo, me dijo. Y me levanté y fui a ver. No había nadie en la casa alrededor. No pasó nada. Yo sabía que el Señor nos había librado. Y
creo que ha sido la primera y única vez que he dormido hincado y he dormido rico. Increíble. Semanas y meses más tarde, yo sabía quiénes eran los guerrilleros. Todos fueron despachados al infierno. Todos murieron, todos. Dios puede guardarnos, hermanos, y librarnos del temor. Otra historia. Un amigo me invitó a una vigilia y fuimos a una media vigilia. Como a las 12 pasaditas regresamos a la casa. Iba en mi carro con él. Y cuando íbamos a entrar al municipio, los soldados me pararon y dijeron: no puede entrar porque ahorita hay balacera. Métase a ese lugar y esperen ahí y ahí les vamos a avisar. Fuimos los primeros y ahí todos los que llegaban los metían ahí. Y ahí pasamos con mi amigo toda la noche sentados esperando. Solo oíamos la balacera. Cuando eran las 6 de la mañana, el soldado llegó a decirnos: ya pueden subir, ya pueden entrar. Y agarré el carro y empezamos a andar. Y mientras íbamos, mirábamos a los muertos a un lado y al otro de la calle. Y veíamos amigos nuestros que estaban muertos allí. Aquí está fulano. Ay, mira, ya está aquel. Llegamos a la casa y no pasó nada. Dios nos guardó. Si hubiéramos salido 5 minutos antes, pasamos el retén y solo Dios sabe si hubiéramos llegado a la casa. Pero fuimos los primeros exactos que nos pararon y no nos dejaron pasar. El Señor, hermano, siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Tenemos que aprender. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 18. Aquí vemos la historia del rey Sedequías. Dice: de 21 años, era un joven. Era Sedequías cuando comenzó a reinar. Es un hecho que era un neófito. No tenía experiencia. Era un jovencito. Y reinó en Jerusalén 11 años. 11 tiene que ver con rebelión. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Verso 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim su papá. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia cuando llevó el cautiverio. Padres, tenemos que velar y estar atentos, porque nuestros hijos siguen nuestras pisadas. Y dice Jeremías 34, verso 4. Jeremías 34, verso 4, hablando de este tiempo. Con todo eso, oye palabra de Jehová.
Sedequías, rey de Judá. Fíjense, yo lo siento muy amoroso. Oye palabra de Jehová, oye al Señor. Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. Fíjense, no vas a morir a espada, Sedequías, pero oye o escucha la palabra. Oye a Jehová. En paz morirás. Qué lindo, ¿no? En paz morirás. Y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová, y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el rey de Babilonia y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Verso 8 de Jeremías 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a sus hermanos, y a su sierva, hebreo o hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Era la ley según Deuteronomio 15:12, para los que toman nota. Cada 7 años tenían que ser libres los siervos judíos. Y ya habían cumplido los 7 años y el Sedequías no había hecho eso. Pero al oír la promesa de Dios, él le dijo al pueblo que lo hicieran. Verso 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Qué lindo, obedecieron. Dejaron libre a todos los hebreos siervos, según la ley. Pero dice el verso 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Imagínense, todo iba bien, la promesa de Dios estaba para Sedequías, pero luego se arrepintieron, como los egipcios, como Faraón, cuando dejó ir libre a Israel. Los dejaron ir, pero luego se arrepintió y los salió a buscar, y fue la muerte para Faraón y para los egipcios. Jeremías 34, el verso 12. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, en casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuera vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Vosotros habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero
os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, producto de no haber escuchado la voz de Dios. Sí, dijeron, lo haremos, pero al final se arrepintieron. Por tanto, verso 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, porque no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Verso 20, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Versículo 21, y a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Dios se arrepintió de haberlos bendecido porque ellos no obedecieron. El resultado, Dios se volvió contra sus propios hijos, contra Sedequías y su reino. Y en capítulo 52 de Jeremías, verso 8, termina la historia diciendo: y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Sedequías se quedó solo. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribia, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a Ribia a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Por qué? Por no haber oído o no haber escuchado la palabra de Dios. Lo mismo sucede si no oímos a los padres. Jóvenes, oigan a sus padres. Sus consejos destilan miel para sus almas. Si no, su vida está en peligro y pueden fallecer muy pronto. El Espíritu de Dios no contiende con el hombre. Y Dios puede cortar las vidas como Él quiera, cuando Él quiera.
Que el temor de Jehová repose sobre nuestras vidas, hermanos. Y que vivamos una vida comprometida. Lo único que puede detener los juicios de Dios para los jóvenes es el clamor de sus padres. Es el clamor nuestro, la intercesión. Señor, ten misericordia. Dales una oportunidad de vida. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos viviendo los tiempos más preciosos, pero más peligrosos de la historia humana. Y lo veremos, hermanos. Veremos cuán real es eso. Dios honra o ama a los que le aman. Pero si no le amamos, no esperemos la bendición y la largura de días para nosotros. Que Dios nos ayude y que vivamos bajo el temor de Jehová. Pónganse de pie, hermanos. Conocí una familia, era madre soltera ya la señora, tenía una hija y un hijo, y ella se congregaba, iba a la iglesia, su hija la acompañaba, su hijo varón no. Pero le gustaba comer lo que la madre le cocinaba, le gustaba que le lavaran la ropa, que lo mantuviera. Pero él no quería nada con Dios. Y empezó con las drogas. Y no era un mal muchacho. Pero las amistades lo corrompieron. Y para mí fue muy doloroso ver ese día de la ofensiva final, cuando en la mañana los soldados dijeron que entráramos. Iba en el carro y el primero que vi fue a este amigo, hijo de una madre cristiana. Nunca siguió el consejo de su mamá. Y para él congregarse era pesado, era carga pesada. Pero así terminó. No supe más de esa familia, no sé qué pasó, pero sí vi el fin de ese muchacho. Y fue muy triste. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Padre, delante de ti estamos, Señor, pidiendo que extiendas tu mano sobre nuestras vidas. Señor, para ti no hay nada imposible. Envía un espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas. Oh Señor,
que vivamos bajo el temor de Jehová, que vivamos, Señor, amando tu justicia, aborreciendo el pecado, que estemos atentos a oír tu voz, que la escuchemos, Señor, que seamos hombres de fe, hombres que escuchan tu voz. Señor, ten misericordia, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Aleluya. Tú eres todo lo que yo necesitar. Jesucristo, tú eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo necesitar. Jesucristo, tú eres todo para mí. Tú eres Todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, tú eres todo para mí. tú eres Todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, tú eres todo para mí. Sí, Señor. Oh, tú eres todo. Oh, Padre. Oh, Rey de Gloria. Te necesitamos. Oh, quita todo temor, Señor. Quita el miedo. Que vivamos confiados en ti. Oh, Señor Jesús. Oh, Cordero Divino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Manténme fiel. Oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel. Oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por
Gracias, Jesús.